Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos al evento de presentación del informe diagnóstico sobre violencias en entornos educativos en Argentina. Mi nombre es Clara Hahnemann, soy integrante de la Comisión de Investigación del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y voy a estar acompañándolos en el desarrollo de esta presentación hasta aproximadamente las 17:30 horas. El evento de hoy cuenta con la presencia de valiosos referentes de la temática que van a estar interviniendo en una ronda de diálogo. Van a estar acompañándonos Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina. También va a estar Juan Facundo Hernández, Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina. También va a estar Ana Campelo, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en convivencia. Y también nos va a estar acompañando Gerardo Verbruch, licenciado y profesor en Sociología, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. Los invitamos a ir escribiendo por el chat algunos comentarios y preguntas que vamos a ir recuperando en el momento del cierre. Y para iniciar esta presentación, quiero invitar en primer lugar a Andrea Urbas, directora de ChicosNet, en una segunda instancia a Nora Pulido, coordinadora del colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y también a José Fernando Mejía, director del programa Aulas en Paz. En este momento le paso la palabra a Andrea Urbas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando y se sumaron a este encuentro y a los invitados e invitadas del panel. Les agradecemos especialmente que nos estén acompañando hoy. Bueno, un placer poder presentar esta investigación. Desde chicos.net integramos el Nodo Latinoamericano de Prevención de la Violencia contra la Niñez en la Escuela. Es una red latinoamericana que forma parte de una red global que coordina Aulas en Paz en Colombia, que también tenemos aquí presente a José Fernando Mejía, que luego nos va a contar también de qué se trata. Y desde ahí nos llega la oportunidad de hacer un informe país, un informe de Argentina, que hicimos junto con el colectivo de derechos de infancia y adolescencia, un diagnóstico para comprender e identificar dónde estamos en relación a políticas de prevención y abordaje de las violencias en entornos educativos y comprender cuáles son los baches que es necesario saldar para mejorar las distintas situaciones. Bueno, las escuelas sabemos que cumplen un rol fundamental, ¿no es cierto?, en enseñar a niños, niñas y adolescentes a relacionarse, a promover vínculos desde el respeto, desde la empatía, tanto en entornos presenciales como en entornos digitales, donde nosotros también hacemos foco. A su vez, la escuela, como parte del sistema integral de protección, tiene la obligación de detectar las violencias que puedan estar afectando sus estudiantes y activar los mecanismos necesarios para garantizar su bienestar. En este sentido, sabemos que la ESI es una herramienta, la educación sexual integral es una herramienta fundamental que debemos seguir promoviendo y defendiendo en el contexto actual. Fue muy interesante en este estudio poder dialogar, ¿no?, tanto con grupos de niños, niñas y adolescentes de distintos lugares del país, esto con justamente la red que tiene el colectivo de organizaciones en distintas provincias, donde hay grupos de participación de niños, niñas y adolescentes, y también hemos entrevistado a docentes, directivos, familias y referentes del Estado. Cada persona que participó de este estudio nos dio su mirada, siempre con el foco puesto en poder generar recomendaciones. Sin duda, incluir la voz de las infancias y las adolescencias es una de las grandes deudas que tiene el sistema educativo argentino. Y es fundamental poder integrar sus recomendaciones y opiniones y habilitar los espacios necesarios para que los chicos y las chicas nos puedan dar sus puntos de vista. En este diagnóstico también se evidencian diferencias en las escuelas, ya sea por el contexto, por capacidades, por formación de equipos, los equipos disponibles con que cuentan para dar respuestas a las vulneraciones de derechos. Así que es necesario que todas las escuelas cuenten con las mismas oportunidades para prevenir las violencias y abordarlas a tiempo y de forma adecuada.
Bueno, quiero agradecer a los panelistas que ya en un ratito van a estar con nosotros, el equipo del colectivo de investigación del colectivo que dirige Candela Kelly, van a presentar la investigación y este equipo también está integrado por Clara Hahnemann, Julieta Giordano, Sola Nono, Fernanda Alvarado, Laura Cárdenas y Talia Zulewitz, que hicieron un trabajo excelente para llegar al estudio que luego vamos a compartir con todos el PDF. Bueno, así que gracias, le doy la palabra a Nora para que nos cuente desde la perspectiva del colectivo cómo se sumaron a este informe. Hola, buenas tardes a todos y todas. Encantada de que haya tanta gente en la sala y bueno, que estemos presentando realmente un material de investigación muy profundo, investigación-acción, podemos decir, sobre un tema que preocupa en general a los docentes, a los directivos, a las familias. Y bueno, esta iniciativa es muy buena porque nos da una referencia de la situación en la Argentina, pero además nuestra forma de trabajar como colectivo de derechos de infancia y adolescencia, articulando con otros países del sur, como lo hacemos históricamente con la red de Coaliciones Sur, ahora ampliado nuestro trabajo con esta red que es global, ¿no? La Coalition for Good. Realmente estos estudios con la posibilidad de ser comparativos, poder medir las situaciones en distintas regiones geográficas del mundo, enriquecen realmente el trabajo futuro que se puede y se debe hacer para prevenir la violencia. Les cuento a todos y todas las presentes que nosotros somos una red de organizaciones populares, podemos decir, organizaciones, muchas de ellas insertas en distintos barrios de distintas regiones de nuestro país, en el noroeste argentino, el nordeste argentino, en la región de Cuyo, en la región de Centro. Estamos distribuidos, distintas organizaciones de investigación y también de acción directa, de trabajo con los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fundamentalmente buscamos y acompañamos a los chicos y chicas para el cumplimiento de sus derechos humanos. Ese es el objetivo de nuestro colectivo. Y así trabajamos junto a los chicos, digo, y chicas, porque en cada una de esas organizaciones hay un grupo que conforman la comisión de participación protagónica, porque desde esa perspectiva trabajamos, que los chicos y chicas puedan ser protagonistas de sus vidas, que sus voces puedan ser escuchadas, que sus opiniones puedan y deban ser escuchadas, sus gustos, sus malestares, creando un diálogo democrático entre pares y un diálogo democrático entre adultos, adultas y los chicos. Esa es nuestra forma de trabajar. Esta forma se aplicó a esta investigación-acción. Pudieron participar grupos de chicos del colectivo, de la Comisión de Participación, 185 chicos y chicas de todo el país, entre 12 y 17 años, bueno, a quienes les agradecemos muchísimo al poder haber podido escuchar y analizar sus opiniones sobre este tema, darles la voz, darles un espacio de diálogo para que todos ustedes, los aquí presentes, puedan escuchar este excelente trabajo que se hizo complementando el trabajo de las investigadoras del colectivo. Así que muchas gracias a los chicos y chicas del colectivo, las felicito en nombre del equipo y bueno, vamos a escuchar el informe que nos quieren presentar a continuación. Y bueno, le doy la bienvenida a Fernando, compañero de Aulas en Paz de Colombia, quien bueno, nos honra con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Andrea. Para mí es un gusto saludarles desde Colombia. Estamos orgullosos y felices de tener esto para mostrar y presentarle a la comunidad, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. Este documento, este diagnóstico, creemos que es una herramienta valiosa para proponer un diálogo sobre un tema importante y fundamental, que es justamente la prevención de la violencia contra la niñez en la escuela.
Tenemos el lujo de contar con chicos.net y con el colectivo como aliados en esta tarea y esto hace que el documento que hoy presentamos tenga unas características muy importantes que quisiera señalar. La primera es que fue construido con un rigor que claramente nos deja con un muy buen producto para comenzar a fomentar este diálogo. El enfoque de investigación que se utilizó y la variedad de personas con las que se habló específicamente, la voz de los chicos y las chicas en este informe es fundamental. Como ustedes ya deben saber, esto es parte de una iniciativa promovida por el Nodo Latinoamericano de Prevención contra la Violencia contra la Niñez en la Escuela, del que hace parte Chicos.net como representante de Argentina y 5 países más de Latinoamérica. Está México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Argentina por ahora. Queremos que esto se amplíe, tener una presencia regional mayor y el informe de Argentina se diferencia de los otros que se están produciendo en los demás países, efectivamente que tiene la voz de niños, niñas y adolescentes. Y esto creemos que es fundamental, es una experiencia valiosa de la cual tenemos que aprender en los otros países y en la región en general. Este es el segundo evento de lanzamiento de estos documentos país. El primero fue en Colombia. La Argentina es el segundo país que lanza su informe. Ya vienen los de Chile, Perú y Costa Rica y México. Les invitamos desde ya que nos acompañen en esos eventos. Y además, después de esto, vamos a producir un informe regional que además pretende ampliar esta discusión no solo a Latinoamérica, sino al mundo, porque como ya lo decía Nora, el nodo hace parte de una iniciativa global que se llama el Coalition for Good Schools, que tiene además nodos en Asia y en África. Entonces, estamos trabajando en una iniciativa muy bonita que está teniendo voces diversas del sur global y además nos estamos preparando para que en un par de meses podamos participar en la reunión ministerial alrededor de la prevención de la violencia contra la niñez que se va a realizar en Bogotá y que esperamos sea un espacio para continuar esta discusión y para comenzar a compartir experiencias. En parte lo que nosotros queremos y es la razón de ser de la coalición y del nodo es alzar la voz del sur global para ser tenidos en cuenta en estos diálogos globales alrededor de estos temas, partiendo de que en nuestra región hay experiencias maravillosas y mucho por compartir, también mucho por aprender primero entre nosotros mismos y entre nosotras, y después poder compartirlo con el mundo, ampliando esta discusión cada vez más. Esta es, por lo tanto, estos hitos en últimas queremos, además de compartir nuestras experiencias y aprender de ellas, priorizar este tema en la agenda pública, hacer que la prevención contra la violencia frente a la niñez en la escuela específicamente sea una prioridad de los gobiernos, una prioridad de las comunidades, una prioridad de los académicos, una prioridad de los tomadores de decisión y que en últimas terminemos haciendo cosas que redunden en el bienestar y en el respeto por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas gracias por la invitación. El evento seguramente va a ser un éxito. No necesito desear ningún éxito, algo que ya lo y estamos muy esperanzados en que esto genere un movimiento muy grande a partir de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, José Fernando, Nora y Andrea, por sus palabras y valiosas reflexiones. En este momento me gustaría darle la palabra a Candelaria Kelly y Julieta Giordano, que forman parte de la Comisión de Investigación del colectivo, que nos van a compartir los principales hallazgos del informe. Muchas gracias, Clary. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a estar compartiendo efectivamente los principales resultados de la investigación. El objetivo del estudio, como bien se ha mencionado, ha sido realizar una investigación diagnóstica sobre las violencias contra niños, niñas y adolescentes en entornos educativos en Argentina, y para ello empleamos la herramienta de diagnóstico de Safe to Learn, adecuándola al contexto local.
La herramienta se organiza alrededor de 5 llamados a la acción, que fueron las dimensiones en las que indagamos. En primer lugar, implementar leyes y políticas públicas. En segundo lugar, fortalecer la prevención y respuesta a nivel escolar. En tercer lugar, transformar las normas y comportamientos sociales. En cuarto lugar, invertir recursos de manera efectiva. Y en quinto lugar, generar y usar evidencia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El estudio fue realizado entre los meses de mayo y diciembre de 2023, con una acotada actualización en abril de 2024, dado el cambio abrupto de políticas a partir de la asunción de este último gobierno. Para la estrategia metodológica se combinaron diferentes técnicas de recolección de datos. Por un lado, el análisis de fuentes secundarias como normativas, reglamentaciones, resoluciones, guías y otros estudios. Por otra parte, realizamos entrevistas en profundidad a agentes claves del sistema de educación. También realizamos encuestas a agentes estatales, a docentes, a directoras y a directores de escuelas, a madres, padres y tutores, alcanzando un total de 113 personas adultas consultadas. También, a diferencia de otros países, en Argentina hicimos talleres para conocer las opiniones de niños, niñas, adolescentes. En este marco hicimos 8 talleres en las provincias de Jujuy, Mendoza, Tucumán, la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, de los que participaron alrededor de 185 niños, niñas y adolescentes. Es decir que con el diagnóstico alcanzamos un total de 298 personas consultadas. Ahora sí, entonces vamos a compartir estos principales hallazgos del estudio en relación a cada una de las dimensiones que recién mencionamos. Para cada dimensión identificamos avances por un lado y obstáculos o desafíos por el otro. En relación a las leyes y políticas públicas existentes, se destaca como avance o aspecto positivo, en primer lugar, la existencia de un marco normativo sólido y con perspectiva de derechos humanos en términos de prevención y de respuesta de las violencias contra niños, niñas y adolescentes en las escuelas, y también para la promoción de la convivencia escolar. En este marco este marco se ancla en la Ley Nacional 26.061, que es la que diseña el andamiaje institucional para la creación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. También hay otras normativas troncales, como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Promoción para la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, la ESI y la Ley de Representación Estudiantil. El marco normativo justamente lo que establece es el rol de la escuela en el marco sí del principio de la corresponsabilidad, y también se establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar. A su vez se crearon servicios descentralizados, programas, dispositivos nacionales de prevención y de respuesta a las violencias y también de promoción del buen trato en las escuelas. Algunos de estos dispositivos podemos mencionar son la línea 102, el 0800 Convivencia, la línea 137 y el programa Clic Derechos. En esta línea, desde el paradigma de la convivencia, existe un área nacional específica encargada de desarrollar políticas públicas de promoción de la convivencia escolar y de prevención y abordaje de las violencias en las escuelas. En cuanto a las brechas y desafíos, podemos decir que persisten provincias sin adecuación normativa a la Ley Nacional 26.061, pero también existe una brecha entre lo que la normativa establece y la práctica efectiva. Por ejemplo, se identifica una limitada participación de niños, niñas y adolescentes en la construcción de políticas educativas, de las cuales son sus principales destinatarios. También una escasa difusión de los dispositivos y programas existentes. Esto vemos que pese a la existencia de estos dispositivos que recién mencionábamos, son recursos que presentan un alto grado de desconocimiento por parte de chicos y chicas. Y al mismo tiempo, en el actual contexto, el Gobierno Nacional presenta un enfoque contrario a la perspectiva de derechos humanos, lo cual representa un desafío para la continuidad de leyes, de políticas públicas y de programas desde el paradigma de promoción de derechos. Bien, en relación a prevención y respuesta a nivel escolar, como avances queremos destacar la existencia de espacios de formación docente,
por ejemplo, a cargo del Infod fundamentalmente, pero también participan otros organismos y áreas como la de convivencia escolar que recién mencionábamos. También la mayoría de las escuelas cuentan con lineamientos, procedimientos, instrumentos para orientar las intervenciones frente a situaciones de violencia, y este aspecto es un gran valor a la hora de pensar las intervenciones, ya que las y los docentes son identificadas como personas de mucha confianza por los chicos y chicas que consultamos. Además, mencionar una incipiente implementación de actividades de prevención de las violencias en entornos digitales en algunas escuelas relevadas. Podemos pasar a los principales desafíos referidos precisamente a la prevención y respuesta en las escuelas. Por un lado, identificamos que faltan equipos interdisciplinarios en las escuelas que estén disponibles para niños, niñas, adolescentes, sobre todo en esas escuelas rurales y de las provincias del NOA en las que estuvimos trabajando. Chicas y chicos que asisten a estas escuelas también presentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud mental, y esto redunda en una sobrecarga de tareas que manifiestan las y los docentes consultados. También identificamos dificultades de articulación entre la escuela y otros actores del sistema de protección integral. Si bien docentes y directores conocen programas, servicios descentralizados con los cuales articular frente a una situación grave de violencia, no hay un diálogo y un seguimiento de la situación una vez reportada. Es decir, que se identifica una lógica de derivación que se contrapone a la lógica de la corresponsabilidad. También decir que hay una limitada participación de niños y adolescentes también en este punto. Identificamos que 1 de cada 4 niños y adolescentes consultados no cuenta con un centro de estudiantes en su escuela, y la mitad manifestó que no puede expresar sus opiniones y sus ideas en la escuela. Por último, mencionar que las instancias de formación docente presentan un alcance limitado. El 40% de las y los docentes consultados no participó en una instancia sobre prevención de las violencias en los últimos 3 años, y el porcentaje aumenta al 50% para el caso de violencia en entornos digitales. Pasamos entonces a esta tercera dimensión, que es normas y comportamientos sociales. Como avances, queremos destacar, en primer lugar, que la educación sexual integral ha facilitado la reflexión y el diálogo en torno a la violencia de género y los micromachismos, permitiendo identificar prácticas y trabajar estrategias para mejorar la convivencia. También se identificaron iniciativas para fomentar la participación activa de la comunidad educativa en las estrategias de promoción de la convivencia escolar. Y por último, también destacar la existencia de materiales didácticos y campañas de sensibilización para prevenir las violencias tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Entre las principales brechas y desafíos, mencionar, por un lado, la naturalización de ciertos tipos de violencia, tales como la discriminación por clase social y género. También mencionar que a pesar del esfuerzo por instalar el paradigma de la convivencia, niños, niñas, adolescentes entienden que las intervenciones están enfocadas en situaciones de extrema gravedad. Por ejemplo, se señala que las agresiones verbales no son tomadas en cuenta, y solo se interviene cuando la violencia pasa a plano físico. Y por último, también se identifica una consolidación de ciertos discursos violentos en redes sociales y medios de comunicación que a su vez son validados por referentes políticos. Esto entendemos que sacude cimientos del debate democrático, pone en riesgo valores fundamentales como el respeto, la convivencia, pero además se busca reinstalar abordajes punitivistas como respuesta a las violencias en las escuelas. Esto se suma también, esto lo decíamos en la primera dimensión, a políticas contrarias al paradigma de derechos que lo podemos identificar en la jerarquización de determinados ministerios, en la eliminación de otros que van en detrimento, bueno, del paradigma de derechos. Le paso la palabra a mi compañera Julieta Giordano, que va a seguir socializando los principales hallazgos. Bueno, muchas gracias, Cande. Para terminar la investigación, no sé si se escucha, tenemos lo que es los últimos llamados a la acción, donde tenemos primero el llamado 4, donde va a haber lo que es la inversión de los recursos. Es necesario destacar que Argentina tiene un presupuesto establecido por ley, es un presupuesto destinado a la educación que dice que no debe ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno.
Además, ese presupuesto está identificado, eso nos permite identificar qué partidas están destinadas para la promoción de niñas, niños y adolescentes. Y por último, decimos que es un buen avance en Argentina tener convenios con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con el fin de desarrollar iniciativas enfocadas a prevenir y mejorar las respuestas ante las situaciones de violencia entre niños, niñas y adolescentes. Vamos a lo que es las brechas o lo que falta en Argentina. Ese presupuesto que decíamos que estaba por ley, sin embargo, vemos que no se cumple. Y aún peor, hoy en día vemos que en estos 3 meses que hemos visto del 2024, respecto a los periodos mismos del año pasado, no fueron actualizadas para la inflación del ejercicio 2024. Es decir, que no se ha mejorado ese presupuesto, ni siquiera se cumple hoy por ley el presupuesto que debería cumplirse. Esto hace que los programas del 2024 sean totalmente afectados. Entre ellos tenemos las acciones de fomento docente, fortalecimiento territorial y acompañamiento de organizaciones educativas, programas de educación sexual integral e iniciativas para la prevención de violencia en entornos digitales, que es lo que más ven afectadas hoy las docentes y los docentes en este tipo de violencias. Con respecto al último llamado, el llamado 5, vemos que el llamado 5 es generar datos. Es importante ver qué datos tenemos para lograr así generar una mejora de política de Estado. Entonces vemos en cuanto a los avances de Argentina, vemos que existen registros únicos nominales que posibilitan la identificación y la cantidad de niños con que al menos una intervención por parte del área de niñez y los motivos de intervención, incluyendo las violencias. Además, existe una obligatoriedad por ley de realizar investigaciones sobre la convivencia en las instituciones educativas y el relevamiento de prácticas significativas en relación a la problemática. Y además, existe una publicación de los datos de la línea 102 y la línea 137, que publican datos sobre las intervenciones en ámbito escolar. Estos datos son públicos, abiertos y de frecuencia estandarizadas. Sin embargo, en cuanto a este llamado, vemos también una brecha, es decir, cuál es la falencia del Estado argentino en cuanto a esto. Vemos que los registros únicos nominales no registran todas las intervenciones realizadas en niños, niñas, adolescentes en articulación con las escuelas. En este punto existe un subregistro de las medidas de protección integral, lo cual dificulta contar con datos sobre las intervenciones realizadas para proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes. Existe un sistema integral de información digital educativa, sin embargo, no se registran allí las intervenciones realizadas en la escuela frente a situaciones de violencia y existen marcadas diferencias de registro entre jurisdicciones. Y lo que habíamos marcado recién como positivo de que existe o los registros de la línea 102, hoy se ven dificultados lo que es las publicaciones y esos datos abiertos. Por último, nuestra investigación no se quedó solamente con estas problemáticas que observamos, sino también buscamos qué recomendar al Estado argentino en mejorar estas políticas de Estado. Entonces, entre las principales recomendaciones que surgió luego de esta investigación y el informe, es garantizar la adecuación de las normativas de la Ley 26.061 de todas las provincias, fortalecer canales de diálogos y articulación en el marco de la corresponsabilidad. Es necesario que las escuelas estén comunicadas permanentemente con los sistemas de protección local. Por ejemplo, las organizaciones sociales, centros de salud, clubes. Es importantísimo esto de participación de niños, niñas, adolescentes en las políticas y estrategias en las intervenciones de la escuela, sean ellos mismos los actores principales en buscar soluciones ante esto y especialmente esa escucha activa. Además, buscar monitoreos de contenidos curriculares acordes para garantizar el acceso a la ESI en todas las escuelas del país. Además, fortalecer la difusión de programas en escucha y atención a niños, niñas y adolescentes y garantizar que equipos interdisciplinarios en las escuelas, ya que muchos colegios no tenían ese equipo interdisciplinario. Y por último, esto es muy importante hoy en día, que es generar datos públicos y abiertos sobre violencias en entornos educativos y digitales, para saber cuál es la problemática actual y ver cómo mejorar la misma. Y por último, las recomendaciones que creemos que son mucho más importantes, o más importantes porque, como decíamos, la investigación de Argentina se destaca en la diferencia de otros países, que vemos participación a niños, niñas, adolescentes a través de talleres. Y a partir de estos talleres surgieron sus recomendaciones. ¿Qué nos dicen estas infancias sobre esta problemática y cómo ellos buscarían solucionar las mismas? Y nos contaron y nos dijeron, necesitamos contar con espacios de acompañamiento.
apoyo e inclusión a sus familias, participación en la sensibilización y estrategia de abordar las infancias y mejorar las condiciones edilicias de todos sus establecimientos educativos. Con estas recomendaciones hemos dado conclusión a este pantallazo de la investigación. Muchas gracias por la escucha y muchas gracias a todo el equipo de investigación que participó en el mismo y especialmente a niñeces y a infancias del equipo de colectivo de infancias que nos dieron su voz participativa y pudimos concluir con el mismo. Muchas gracias, Juli y Cande, por presentarnos los principales hallazgos del informe. Invitamos de todas maneras a todos que puedan acceder al informe final que fue compartido en el chat y que luego también les estaremos enviando sus correos. Ahora también nos gustaría dar comienzo a la ronda de diálogo con referentes de la temática. Vamos a hacerle algunas preguntas. Primero nos gustaría recordarles que cada uno de los referentes cuenta aproximadamente con 7 minutos para su intervención y que todos aquellos que tengan preguntas y les gustaría poder hacerlas, las pueden ir volcando en el chat que luego las vamos a recuperar al final. Ahora nos gustaría darle la palabra a Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a Facundo Hernández, Defensor Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina, no sin antes recuperar una pregunta que habíamos planteado para ellos, que la vamos a compartir con todos ustedes, que refiere que la investigación Sin Miedo en la Escuela, diagnóstico sobre violencias en entornos educativos, se pone de manifiesto la importancia de la existencia de políticas de prevención de las violencias y de promoción de la convivencia escolar. En este contexto de recorte presupuestario y regresivo en materia de derechos, nos gustaría preguntarles a Marisa y a Facundo qué acciones viene desarrollando la Defensoría para garantizar la continuidad de las políticas públicas de prevención de las violencias y promoción de la convivencia escolar. Bueno, ahí si quieren arranco. Estamos muy cerca con Marisa, pero recién nos vimos, así que vamos a hacerlo un poco informal y yo después me acerco a donde está Marisa. Rápidamente, bueno, muchas gracias por la invitación. Pudimos leer los aportes de la investigación, con lo cual por ahí me voy a exceder, pero voy a tratar de ser breve en un poco en la pregunta. Está muy bueno hacer foco en uno de los aspectos de la cuestión educativa y el cruce en materia de violencia. Esto nos despierta un sinfín de cuestiones y de preocupaciones y por supuesto que es central levantar, como en este caso, la voz de las chicas y los chicos. Brevemente, haciendo como algunos comentarios a la investigación, en materia, uno de los aspectos que levanta la investigación es la ecuación legislativa. Ahí queríamos agregar que efectivamente es uno de los temas pendientes en Argentina, además de las provincias de Corrientes, además de San Luis y Formosa, Corrientes también es una de las provincias que no adecuó su legislación. También vinculado a esto y otra de las preocupaciones de la investigación es que el hecho de que exista ley, como en las otras 21 provincias, no significa que los sistemas de protección de derechos funcionen bien. Como ustedes advirtieron, hay una debilidad importante en los sistemas de protección. La Defensoría trabaja para fortalecer y rejerarquizar estos sistemas de protección, y lo que vemos en el relevamiento que hacemos, ustedes lo ponen en la investigación, es la falta de articulación de las áreas de infancia con el mundo educativo. Las áreas, lo que llamamos sistema de protección, que seguramente Marisa ahora lo va a complementar, se reduce en algunos casos a intervenciones puntuales de chicos sin cuidados parentales o a la cuestión penal juvenil, y no se irradia a muy pocos tipos de articulación como la investigación levanta, vinculado al mundo educativo, vinculado a las violencias. En materia de presupuesto, que es otro de los temas que señala la investigación, claramente compartimos. Estamos hablando de algunos programas que tienen ejecución del 7, del 2%. Una de las preocupaciones de los chicos tiene que ver con la infraestructura escolar, que tiene un 7% de ejecución a nivel nacional. Y si comparamos con el presupuesto disponible el año pasado
comparado con este año, hay un 97% de quita del presupuesto. Y el total de los principales programas de educación tienen a la fecha, comparándolo con la variación interanual respecto del año pasado, un 73% de recorte. Otro de los temas que también levanta la investigación, que me pareció bastante interesante, de por sí aclarar que esta investigación la vamos a circular en la Defensoría, nos interpela en muchas de las áreas que estamos trabajando. Uno de los temas tiene que ver con los gabinetes escolares, es muy interesante la propuesta y la evidencia de la poca existencia de gabinetes. Otro tema central es en relación a los centros de estudiantes. El área de participación y protagonismo de la Defensoría tiene una mesa de trabajo permanente con 2 redes de movimientos de secundario, MEFESES y RENACES, para implementar la ley 26877, que es la ley que establece la creación de los centros de estudiantes. Sin duda, como ustedes señalan, es el abordaje de las violencias en las escuelas cambia mucho en los colegios, en las escuelas donde hay centros de estudiantes. Es un salpicado de temas, de acciones que me parece que puede contribuir. Otro de los temas fundamentales que me parece que tiene que ver y que no lo vi en la investigación es la implementación de la ley que crea el Plan Federal de Capacitación. Es una ley que dispone que prácticamente todas las provincias adhirieron. Es una ley que obliga a que se capaciten todos los efectores del campo de educación y de la salud en materia de niñez y adolescencia, especialmente en materia de violencia, abuso y maltrato. Y lo que se busca a través de esta ley es que todos los efectores de salud y educación, y por supuesto de niñez y de todas las otras áreas que estén en contacto con niñas y niños, sepan cómo detectar casos de violencia, abuso, maltrato y cuál es la hoja de ruta en cada lugar para hacer la acción indicada. Esto es clave en alrededor de 5 provincias, si bien prácticamente todas adhirieron a esta ley nacional, solo 5 provincias arrancaron con esta capacitación y la DEF lo está monitoreando y me parece que es clave para los objetivos de esta investigación. Y por último, y le dejo a Marisa, uno de los aspectos que también levanta la investigación y tiene que ver con los datos, con la información, es una preocupación nuestra, puntualmente 2 depositarios de información que mencionan, el CINIDE y el RUN, los estamos siguiendo atentamente, compartimos sobre la poca información que tiene el RUN, pero si lo comparamos con la información del Poder Judicial, que es otra de las preocupaciones que tenemos, vemos que aquí el Ejecutivo avanzó mucho más que el Poder Judicial. Es muy difícil obtener las causas en general de cualquier cuestión que pensemos civil o penal en las 24 jurisdicciones del país. Pero sí, hay un problema con el RUN que solo incorpora medidas excepcionales en muchas provincias. Y el CINIDE es más vinculado al ámbito educativo, trabajamos mucho desde la Defensoría para que todas las provincias carguen la información. Pero coincidimos, como señala la investigación, que esta información debe ser más completa. Hasta acá llegué, Marisa, si querés contar algo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo vengo de otro, ingresé tarde porque venimos de otra actividad justamente que tiene que ver con los entornos educativos, pero que es el tema de alimento oportuno y de calidad y la ejecución de la ley PAS, de esta ley llamada vulgarmente etiquetado frontal, y de cómo se viene cumpliendo en las provincias y la situación que tenemos de sobrepeso, de obesidad y de desnutrición hoy, lamentablemente de nuevo, y falta de acceso al alimento. Y por eso digo, la importancia para nosotros, para la DEF, de la escuela, ¿no? La escuela, si bien es cierto que tiene como principal objetivo educar o enseñar y aprender para los chicos y las chicas, y las nenas y los nenes, para nosotros es un factor de protección, y además tenemos la suerte de que en la mayoría del país están los chicos y las nenas y los nenes en la escuela. Tenemos un problema inicial, sobre todo en sala de 3, estamos mucho mejor ahora en sala de 4, aunque no está completa, pero sí en sala de 5. Tenemos muchísima más matrícula en el secundario que en otros años,
que en otras épocas, porque esto viene ya de años atrás. Entonces, y en el primario, por suerte en la República Argentina, por nuestra historia, ustedes saben más que yo de esto, pero la escuela primaria siempre fue casi de una asistencia total. Pero hay un margen de chicos que sigue estando por fuera de la escuela, lamentablemente. Pero para hablar dentro de la escuela, completar en algunas cosas, ¿no? Primero, en el tema que planteó muy bien Facu y en nuestra obsesión por rejerarquizar el sistema de protección, nosotros no tenemos como país dispositivos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, y sin desmerecer la situación particular de cada nena y de cada nena, que solo se dedique a ver si este niño o niña debe ser separado de su familia o no, que digo, sin desmerecer esa tarea, que es muy importante. Si pensamos que hay alrededor de 9.000 chicos hoy, chicas, nenas y nenes en dispositivos, llamados antes asistenciales, hoy proteccionales, digamos que es una masa muy pequeña, sobre 12.200.000 chicos que hay en la República Argentina. Entonces necesitamos que ese llamado sistema de protección tenga otra jerarquía, tenga otra relación ay no, me hace mal, perdón, con sus, me vienen a prender la luz que tenga otra relación y otra incidencia, sobre todo en las políticas públicas. Nosotros queremos que los organismos de protección en cada una de las provincias sean rectores de las políticas de infancia y adolescencia de su lugar, sea el municipio, sea la comunidad, sea el barrio, y no que tengan esta función tan pequeña que para nosotros, para mí tiene que ver con una mala lectura de la convención, pero no voy a ampliar en eso. En el tema CIMIDE lo dijo muy bien Facu, nosotros trabajamos muchísimo, tenemos una compañera de la Defensoría, una directora, la directora de Investigación Aplicada, que sigue formando parte de la mesa del CIMIDE, y estamos todo el tiempo haciendo una tarea de control y de incidencia y de control y monitoreo de lo que pasa en el CIMIDE. No siempre estamos dando a conocer, porque no podemos dar a conocer todo lo que hacemos todos los días, cada uno de los 200 trabajadores y trabajadoras de la DEFE, pero para nosotros es fundamental. El tema del bullying o de la violencia entre los chicos reclaman en estos ámbitos que planteaba que tenemos también en nuestra área de participación y protagonismo, los chicos reclaman que existan dispositivos dentro de la escuela de escucha, que no siempre dan respuesta y que muchas veces son los centros de estudiantes los que captan chicos o chicas que sufren algún tipo de violencia en la casa o han sido víctimas de violencia institucional, hasta incluso de abuso sexual intrafamiliar, o en la propia escuela, porque a veces suele suceder que las chicas y los chicos se abren más y dicen más ante sus pares que ante los adultos, sobre todo cuando hay ausencia de ese dispositivo de adultos preparados para esta escucha. Así que eso es un reclamo de los chicos y un reclamo nuestro a que se cumpla con la ley, y promovemos nosotros y acompañamos los centros de estudiantes. El tema de la subejecución es dramática, ya la planteó muy bien Facundo, y estamos a la espera del presupuesto que teóricamente esperemos se presente el 16 de septiembre para ver qué nos vamos a encontrar en ese presupuesto. Estamos preocupados y expectantes, esperándolo, pero sí decirles, por ejemplo, y con esto termino, porque no quiero acaparar el tiempo del resto de las y los compañeros que están aquí compartiendo este espacio, que nosotros incidimos mucho para que el Progresar bajara su piso a 16 y 17 años, cosa que logramos con la administración de Jimmy Persic, no con la anterior, porque siempre dijimos, ¿por qué el Progresar tiene que estar por arriba de los 18 cuando los chicos
o la escuela abandona, o cuando la escuela abandona a los chicos, y no los chicos a la escuela, entre los 15, 16 y 17, logramos que el Progresar bajara su piso a los 16, incluye 16 y 17. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, tuvimos en el Progresar una inscripción de 590.000 chicos y chicas, es casi el 50% de la cantidad de chicas y chicos que hay en todo el sistema, en esa edad, perdón, de chicas de 16 y 17 años, así que es muchísimo. Y este año tenemos una inscripción nada más que de 354.000 y creemos que tiene que ver con una falta de promoción de lo que es el Progresar en la escuela secundaria para chicas y chicos de 16 años. Nos llama muchísimo la atención esta caída casi a un poco menos de la mitad de la inscripción, cuando veníamos por arriba de los 500.000 chicos desde que logramos que el Progresar bajara y además incluso hiciera que en el primer año de su vigencia, 16 y 17, se reincorporaran. El 34% del Progresar fueron chicos que volvieron a la escuela, es decir, que estaban fuera de la escuela. El resto es para que se mantengan en la escuela. Quiere decir que, para terminar, para nosotros los entornos educativos son esenciales, la escuela es un espacio de contención y es un factor absoluto de protección, sobre todo en situaciones tan críticas como la que estamos pasando en este momento, donde, como dicen las chicas y los chicos, las familias están muy rotas y a veces necesitan del fortalecimiento de instituciones como la escuela, que para la República Argentina es una institución socialmente valorable. Nos parece interesantísimo este diagnóstico nacional sobre las violencias en los entornos digitales, y decir, para terminar, que a veces el bullying adentro de la escuela es uno de los temas interesantes, y acabamos de tener un caso que justo hoy hablé a la mañana, donde una nena denuncia que hay un nene de la escuela que la discrimina, que la molesta, etcétera, y cuando van los papás a la escuela, resulta que van a una reunión de padres, y en esa reunión de padres aparece el tema de este muchachito de primer año de la escuela secundaria, y resulta que no era esta niña que era objeto de bullying por sus características personales, sino que era un problema del pibe, que en realidad había muchos papás que ahí levantaron su queja porque sus niñas y sus niños, o sus chicas y sus chicos, habían sufrido este destrato de este mismo pibe, y también alguna maestra que dijo que había sido violento con ella. Entonces la preocupación de la escuela fue no poner el ojo o la mirada en por qué se discrimina a esta nena, por sus condiciones particulares, por qué se le hace objeto de discriminación, sino la mirada sobre qué le pasa, y algo que nos enseñó, no sé si te acordás, Facu, uno de los chicos que nos dijo en una reunión que nos solemos reunir con las y los adolescentes, y me hizo acordar esa reflexión, esa enseñanza, porque los pibes nos enseñan siempre cosas. Este ejemplo demostró algo una pregunta que se hizo y nos hizo un pibe después de hablar de este tema, que fue: hay que pensar por qué algún compañero o compañera nuestra solo se siente bien haciendo sentir mal a otro. Y esto es lo que pasó hoy a la mañana con esta denuncia que entró a la DF por bullying, que en realidad, cuando se hizo la reunión con la familia y con los padres y con las madres, el problema no lo tenía la niñita víctima, sino el pibito que no solo la agredía a ella, y la discriminaba, sino que también al resto de sus compañeros y hasta las propias maestras. Por lo cual hay que ver qué le pasa también a que no solo a las víctimas de bullying, sino a aquellos que aparentemente son victimarios, porque seguramente están padeciendo subjetivamente algo en otros entornos, posiblemente en el entorno familiar, y aparece haciendo síntoma en la escuela. Bueno,
Hay un montón de cosas para observar de este estudio, pero no quiero acaparar más el tiempo, agradecerles el espacio y la investigación y el trabajo y excusarme por haber ingresado más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa y Facundo, por su participación y por sus valiosos aportes y reflexiones. Nos gustaría también ahora invitar a la ronda de diálogo a Ana Campelo. Ana Campelo es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en convivencia, y nos gustaría charlar con ella acerca de que en la investigación hemos identificado que en Argentina está presente la perspectiva de la promoción de la convivencia escolar más que de la prevención de las violencias. En este contexto nos gustaría preguntarle cuál considera que son los principales desafíos para desarrollar políticas públicas desde la perspectiva de la promoción y cuál ha sido el impacto de los programas de convivencia escolar y si hay algunas evaluaciones disponibles. Bueno, muchas gracias, Clara, y agradezco a ChicosNet y al colectivo Derechos de Infancia la invitación. Es un placer compartir el panel con ustedes. A ver, varias preguntas. En principio, los desafíos. Creo que tal vez el fundamental es que sostener y con convicción el planteo de la convivencia en un marco de derechos. Parece una verdad de perogrullo para quienes somos pedagogos, lo dice la Convención, no lo decimos nosotros. Sin embargo, en los últimos 10 años, el paradigma punitivo que nuestro país dejó atrás, y no sin idas y vueltas, y no de una vez y para siempre, tras la apertura democrática, se ve amenazado. Y así, al revés, retorna y se ve amenazado el paradigma de la convivencia, como bien planteaban ustedes en el informe, de la mano de discursos que se autodenominan anti-bullying. Y se digo autodenominan, y le pongo entre comillas, es porque creo que tendríamos que, y nuestra sociedad merece una profunda reflexión al respecto, tendríamos que preguntarnos si efectivamente logran el objetivo de poner fin a las violencias o por el contrario no la alimentan considerablemente. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo menos las construcciones discursivas hegemónicas que proliferan en nuestra sociedad en relación con un fenómeno escolar de vieja data, el bullying existe tal vez desde que la escuela es escuela, nosotros lo llamamos tomar de puntos, lejos de pacificar las relaciones, lejos de apostar a una mejora de la convivencia en las aulas, a fortalecer el lazo, que es aquello que nos mantiene unidos como sociedad, lo que producen justamente es la demonización de la infancia, la denuncia, la judicialización de la infancia y las relaciones escolares. Y esto nunca es sin consecuencias, ni los vínculos salen indemnes. Y así los efectos en la subjetividad y en el lazo hoy se hacen ver en las escuelas. Los advertí hace 10 años atrás cuando coordinaba el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, y en este último periodo, los últimos 4 años de la gestión anterior, que coordiné el área de convivencia escolar, lo que en su momento advertí tal vez como una excepción, hoy veo que son las reglas. Es una problemática que atravesamos la judicialización de situaciones, y no me refiero a judicialización de maltrato infantil, sino de situaciones que son problemas de convivencia, a veces formas de maltrato, como bien decía Marisa, pero entre pares, entre niños que están creciendo, que están aprendiendo a vincularse, y donde muchas veces Marisa hacía la pregunta que plantea la nena o nene, por qué algunos chicos se sienten bien solo haciéndose sentir mal al otro, me pareció muy interesante. Nosotros lo planteamos de otro modo, pero más o menos va hacia el mismo lugar. Muchas veces la identificación al maltratador es una respuesta, pero fallida, una solución fallida que pueden encontrar los chicos en la búsqueda identitaria. La búsqueda identitaria supone darse algunas preguntas más o menos consistentes acerca de quién soy, quién quiero ser. ¿Pero por qué fallida? Porque no augura un buen lugar en lo social ser reconocido como el maltratador, el violento, el agresor, el bullying, como se dice ahora. Por el contrario, lo que muestra es una vulnerabilidad, ¿no? La de no poder encontrar otros modos de ser nombrados y ser reconocidos, como por ejemplo el chico, no sé, el batero de la banda de musical, el joven comprometido con una causa política, social, no importa el color, con los deportes, con la fotografía. Entonces son discursos que criminalizan, que demonizan, y les decía, no son gratuitos, y hoy vemos los efectos.
desde tal vez el más extremo, y no miento ni exagero, hace 10 años, situaciones muy menores, habituales, frecuentes en las escuelas. Hace 10 años me tocó atender la situación de cuernitos en una foto escolar, pero en nenes de primer grado de la escuela primaria, ¿no? Que terminaron con un abogado en la escuela. Y hoy lo veo, ayer justamente una colega de las áreas de niñez de Caleta Olivia me decía la cantidad de situaciones que están resolviendo, denuncias de bullying, que son, vuelvo a decir, es importante que se visibilice y la escuela tiene que intervenir para ponerle fin. Pero de ahí a la judicialización hay un camino que no se recorre, que es justamente el pedagógico, el lugar de la escuela para enseñar a convivir. Y no es solo la presencia de un abogado en la escuela, también toman otras formas. Ese paradigma de punitivo que les decía retorna. Puede ser la culpabilización a niñas, niños, adolescentes del trágico suicidio de un compañerito. Puede ser familias que con ánimos de venganza que acuden a la escuela para golpear a un compañero. Situaciones como la sustracción de una cartuchera, y si no digo hurto es adrede para no utilizar categorías del Código Penal, ¿no? Corriéndonos siempre de esta equiparación, problemas de convivencia, delito, que pueden concluir en una denuncia, o incluso situaciones, lo que tiempo atrás llamamos una exploración sexual entre nenes de 5 o 6 años, hoy da lugar a una denuncia, o a la violación del derecho a la intimidad en las redes, ¿no? Y a la estigmatización con rótulos que luego acompañan a los niños de por vida, como puede ser el abusador, el violador. Bueno, situaciones muy variadas, pero que hablan de una sociedad muy poco dispuesta a tolerar márgenes de violencia entre niños y que hace bastante la vista gorda paradójicamente, frente a la violencia por parte de los adultos. Me llamaba la atención, la prensa cubre como situaciones de bullying, son situaciones que los familiares concurren a golpear a los chicos con ánimos de venganza, no es bullying, es maltrato infantil. Sin embargo, la prensa lo cubre como. Entonces, por un lado, creo que tenemos que el paradigma de derechos hoy no está garantizado y creo que tenemos que velar y claramente no apartarnos de esa convicción y no quedar tampoco capturados por la lógica punitiva, porque la tentación muchas veces es mucha. Es muy distinto, participé de la ley de promoción y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, y en ese momento justificábamos por qué no una línea de denuncia. Y bueno, justamente lo que abrimos es una línea de fortalecimiento de la convivencia, que es muy distinto, porque siempre no son solo discursos aislados los discursos anti-bullying, se encuentran en serie con un conjunto de dispositivos que hacen del otro un enemigo, un riesgo, una amenaza. Y cuando esto sucede, se obtura la construcción que tenemos que acompañar a los chicos en las escuelas, que es la construcción del otro como semejante. Bueno, no quiero extenderme mucho más y enumero algunos puntos que continúan. Son tiempos de conflictividades exacerbadas, claramente les decía, situaciones muy menores, muy habituales en las escuelas y que claramente hay que atender, pero desde lo pedagógico, y que tiempo atrás las escuelas contaban con recursos para darles respuesta, y me refiero a, no sé, ayer me contaban una situación de un nene de 11 años que le baja un pantalón al otro. Claro está, hay que enseñarle a los chicos a no bajarle un pantalón al otro, pero de ahí a que eso sea un abusador, digamos, hay un larguísimo trecho, o una exploración sexual, o una sustracción de una cartuchera, bueno, diversas formas o situaciones que se resuelven o al revés, se agrava la solución a través de una medida cautelar, una medida perimetral. Recibí a través del 0800 situaciones de un chico que le tira, según el chico, la cáscara de la naranja al pecho a la chica, según la chica, la naranja. Bueno, se resuelve con una medida perimetral, lo que es inviable para la escuela, porque entonces la escuela tiene uno en la biblioteca, el otro en el grado, y la verdad que son siempre situaciones iatrogénicas. Dicho en criollo, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, son tiempos de conflictos exacerbados, sabemos cuándo empiezan los conflictos, pero nunca sabemos cuándo y cómo terminan. Conflictos muy menores pueden dar lugar a episodios
más drásticos, como puede ser la presencia de un abogado en la escuela. En el caso que les contaba, la mamá no mandaba más al nene a la escuela. Entonces ahí sí ya tenemos un problema diferente al bullying, que es que el chico ve vulnerado su derecho a la educación. Y cuesta mucho a la escuela, porque la escuela queda atrapada en la lógica de la denuncia, y cuando esto sucede se corre de su tarea pedagógica, que es educar. Bueno, vuelvo a decir, no es porque sí, no viene de la nada, sino que es el éxito de estas construcciones discursivas. Además está decir, chicos que tuvieron que afrontar juicios en su adolescencia, por más que tal vez no hayan sido condenados, han tenido que cerrar la adolescencia con lo difícil que es parse esa etapa con un juicio cargado a sus espaldas. Y por último, 3 puntos que considerábamos desde el área, y hoy en día considero que continúan siendo desafíos: los vínculos en los entornos digitales, sin ánimos de demonizar, la verdad que nos han permitido cosas maravillosas, y alcanza como ejemplo salir a la afuera sin afuera en pandemia, el conversatorio que estamos teniendo hoy, pero por algunos rasgos se prestan a la escalada de los conflictos. Por un lado, la hipervisibilidad, la perdurabilidad. Ustedes saben, el otro día me estaba fijando la práctica de los confesionarios en las escuelas. Bueno, chicos que organizan peleas en la plaza a través de aplicaciones de Instagram, la difusión de fotografías, a veces creadas a través de aplicaciones, pero la verdad que están generando fuertes problemas en las escuelas, y sabemos que cuando todo está tan solo un clic y el cuerpo parece estar a salvaguarda, porque es el encuentro con el propio cuerpo y el encuentro con el cuerpo del otro, aquello que nos hace vulnerables, que nos muestra que no todo es posible, los vínculos parecen prestarse más a la compulsión y menos a la reflexión, ¿no? Nos queda ahí esa pregunta acerca de quién es el otro cuando median las pantallas. El otro, que siempre actúa como límite ético, en el sentido que acota nuestras acciones, nuestros actos, el encuentro con su dolor, con su malestar, cuando está detrás de la pantalla, de algún modo, ese límite se diluye. Y ahí hay mucho para seguir trabajando. Los efectos de malestar de una pandemia que puso en jaque el modo en que vivíamos, pero que también nos confrontó con la vulnerabilidad del sujeto humano. Creo que nuestra sociedad tiene en algún punto, y es comprensible, ganas de dar vuelta a la página, pero los efectos de malestar y de diferentes modos se hacen hoy ver en las escuelas. La violencia puede ser muchas veces las máscaras que asume la angustia, y no casualmente, tras el regreso a la presencialidad, fue muy esperado, pero no estuvo exento de violencias, no fue una panacea el regreso a la presencialidad. Y hay de la mano, si quieren, un retorno de las construcciones hegemónicas discursivas sobre el bullying, y me preocupa, porque tras los padecimientos subjetivos derivados de la pandemia, los padecimientos subjetivos derivados de la criminalización, la estigmatización, la demonización. Llueve sobre mojado, ¿no? Tras llovido, mojado. Creo que la colega de La Rioja el año pasado comentaba que los docentes pedíamos talleres de bullying, y los chicos pedían, cuando iban, les decían que sí, como dice Marisa, que querían ser escuchados, pero nombraban múltiples padecimientos subjetivos. O participé en posadas del Parlamento de Jóvenes, y los chicos pedían que se coloque en la agenda, como prioridad de nuestra agenda pública, la salud mental de niños, niñas, adolescentes. Y para terminar, y digo esto, otro tema creo que es la convivencia, y pensarla desde una perspectiva de género. Algunos conflictos, muchos trascendieron a la prensa en estos últimos años, se originaron en micromachismos, a veces no tan micro. Las jóvenes generaciones, por suerte, es una buena noticia, son más sensibles a este tipo de discriminaciones, y a veces como adultos no estamos a la altura de las circunstancias, entonces algunos conflictos no son tomados a tiempo, no son reconocidos, son negados, y trascienden y escalan. Bueno, me habías hecho otra pregunta, pero creo que me pasé del tiempo, ¿no? Clara. Porque me Ana, habías preguntado del impacto, pero yo creo que me pasé. ¿Cómo hago? sí, habíamos... No me tomé tiempo y estoy un poco nerviosa por el apuro. No te preocupes, Ana, muchas gracias por tus palabras. Si te parece, le damos paso a Gerardo. Sí, Así. sí. Buenísimo.
Bueno, les presentamos entonces a Gerardo Averbruch. Él es licenciado y profesor en sociología, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. Y en la investigación encontramos que las escuelas son parte fundamental del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hemos identificado múltiples dificultades de articulación entre las escuelas y otros actores del sistema. En este contexto, nos gustaría preguntarle a Gerardo cuál considera que es el principal desafío para fortalecer la articulación de la escuela con otras áreas y sectores del sistema de protección integral, y también qué estrategias considera que son efectivas para generar un mayor diálogo y participación de la comunidad educativa en la promoción de la convivencia escolar. Bueno, gracias Clara gracias al colectivo por la invitación. También es un gusto estar acompañado con mis compañeros, compañeras del panel. Por ahí, para contar un poquito, dos cositas. Primero, una pequeña corrección, soy docente, no puedo, mi apellido es Averbruch, simplemente, digamos, trabajé muchos años en el Ministerio, en Política Pública, trabajamos con Ana, articulando con Marisa, que en ese momento estaba en el Consejo de Derechos, pero actualmente soy director de escuela, volví a mi cargo original de director de escuela y por ahí, digo, me pareció muy interesante, soy sociólogo además, me pareció muy interesante y muy completo y pensaba qué agregar. Voy a centrarme en esta segunda pregunta, por la escasez del tiempo, acerca de las estrategias, o sea, desde este lugar, desde de la escuela, acerca de cuáles serían las mejores estrategias. Me parece que es desde ahí donde puedo aportar más. Primero, quiero señalar un aspecto general de la sensación de desamparo o de la idea de desamparo en la que actualmente nos encontramos desde la escuela, que hace, que dificulta nuestra tarea. Digo, me parece que esta idea del pasaje hegemónica del pasaje, o que se impone desde la concepción liberal libertaria del ciudadano a el consumidor, hace que la educación no sea vista como un derecho, sino como una mercancía a ser comprada, ¿no? Donde todo es de oferta y demanda. Y esto deja a la educación, y sobre todo a la educación pública, en un desvalimiento en el que cada escuela hace lo que mejor puede y cómo le sale. Digamos, teniendo en cuenta también las particularidades de cada provincia, pero donde desde la escuela no se siente que las acciones sean acompañadas por políticas públicas integrales que fortalezcan nuestras acciones. Entonces va a depender mucho de cada institución las estrategias que implemente, ¿sí? En ese sentido, digamos, cuando trabajaba en el ministerio, trabajamos con temas de maltrato infantil, de derechos del niño, señalábamos una lógica de 3 tiempos, son tiempos no cronológicos, sino tiempos, una distinción de tiempos de un antes, durante, después, para pensar las estrategias respecto de qué hacer frente a la violencia en las escuelas, ¿no? Un antes es, porque lo que suele aparecer, que me parece sí que en el informe aparece completo, pero lo que suele aparecer es la preocupación cuando los hechos de violencia suceden, cuando irrumpen en el escenario escolar, ¿no? Y ahí la primera pregunta es, bueno, ¿qué se hizo antes? ¿No? ¿Qué podemos hacer desde un antes de que aparezcan estos hechos? Y digamos, en ese sentido, la recomendación es, bueno, trabajar en todos estos aspectos. Señalaba el informe que, bueno, la participación de jóvenes, la creación o no de centros de estudiantes en las escuelas, está comprobado que en la medida que haya mayor participación infantil, juvenil, en las escuelas, disminuye la violencia. Que el hecho de que la escuela tenga espacios de participación, como pueden ser los centros de estudiantes, como pueden ser los consejos de aula,
etcétera, 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 es una estrategia efectiva para la disminución de la violencia dentro de la escuela. Otro aspecto es, bueno, todo el trabajo que se está haciendo con la educación sexual, con diferentes proyectos, programas que tienen que ver con el conocimiento de sí mismo, con la sexualidad entendida en un sentido integral. Es importantísimo también en esto que nosotros llamamos una estrategia antes, el vínculo que puedan establecer los y las docentes como adultos, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la medida que los niños, los estudiantes, las estudiantes sientan que tienen un apoyo por parte de los adultos y puedan comunicar y se sientan confiados en comunicar las situaciones que les suceden, vemos que esto disminuye la violencia. Esta puede ser comprendida y abordada prematuramente, ¿no? Entonces, bueno, esas, entre otras estrategias antes, durante, una de las cosas que nos pasan es que, bueno, que muchos de las docentes no saben cómo actuar frente a la erupción de un acto de violencia. Si bien existen protocolos, existen dispositivos, no siempre las docentes saben, primero que le genera una movilización interna que no siempre ayuda a la buena intervención. Hay docentes que se asustan ante esto, hay docentes que es válido que se asusten, obviamente, que se angustian, que pasan, pero esto a veces no ayuda a la intervención más adecuada, ¿no? Entonces, me parece que también la capacitación docente es una estrategia antes necesaria y que no siempre se logra sin el apoyo de estas políticas públicas, ¿no? De las que hablaba antes. Y bueno, es importante cuando irrumpen estos episodios de violencia no minimizarlos, tampoco agrandarlos, ¿no? Coincido con Ana, digo, es tan importante no judicializar aquellas cosas que no es necesario judicializar, como sí hacerlo en aquellas situaciones que sí constituyen un hecho de judicialización, como puede ser el maltrato infantil, intrafamiliar o un abuso, ¿no? Entonces, es importante que la escuela tome en cuenta estas diferencias entre diferentes situaciones, pueda evaluar cuál es el riesgo para niños, niñas y adolescentes de la situación y tomar las estrategias adecuadas. No dejar pasar, aunque sean hechos mínimos, abordadas pedagógicamente. La escuela no debe perder su foco en lo pedagógico para evitar justamente esta irrupción del paradigma punitivo del que hablaba Ana. Bueno, una situación de violencia puede ser una situación de aprendizaje o debería ser una situación de aprendizaje. Y desde ahí es donde las docentes deberíamos abordarlo. Y por último, estrategias después, ¿no? Porque en el informe aparecía que las dificultades de la articulación. Otro de los problemas que nos encontramos con esta situación de desamparo de la que hablaba de las escuelas es, y otra de las estrategias que podemos establecer en un antes, es el trabajo en red. Lo que pasa es que en estos momentos muchas de las instituciones en las que deberíamos estar trabajando y articulando en red, nos encontramos desbordadas. La escuela, después de la pandemia, se encuentra doblemente desbordada. Si ya venía desbordada en la pandemia, se encuentra doblemente, después post pandemia se encuentra súper desbordada. Como director en mi institución nos hemos encontrado con chicos, chicas con ataques de pánico que nos avisan que no van a venir a la escuela porque tienen ataques de pánico. Tenemos situaciones de internación de chicos por problemas psiquiátricos, tenemos problemas de docentes también con ataques de pánico, con internaciones psiquiátricas. Se han incrementado todas estas situaciones y la escuela se encuentra
yo diría, desbordada en esta situación de desamparo, pero las otras instituciones con las que deberíamos, o las que podríamos articular, también se encuentran desbordadas, con el centro de salud, con el hospital. Nos encontramos con que se encuentra, no encontramos muchas veces las otras personas, o las otras personas con los otros profesionales con intenciones y demás, se encuentran tan demandados como en la propia escuela y tienen poco espacio de articulación, o los centros de derechos de niños, niñas y adolescentes también, ¿no? Con estas situaciones se encuentran desbordadas. Entonces, después, bueno, ¿cómo podemos seguir trabajando conjuntamente una vez que alguna de estas situaciones de violencia, de maltrato, de las múltiples violencias, y acá hago un paréntesis, cuando pensamos en las situaciones de violencia que atraviesan la escuela, generalmente las pensamos desde los chicos que se pelean, del llamado bullying. Me extraña, Aña, esto es una cosa interna, perdón, que hayas usado la palabra bullying cuando es autora de un excelente libro que cuestiona esta concepción del bullying, que se los recomiendo, yo les paso el chivo. Y no pensamos en otras situaciones de lo social como formas de violencia que atraviesan la escuela, como pueden ser la violencia social, etcétera, que por ahí sería interesante también poder medir cómo afecta esto a las escuelas. Entonces, en una estrategia después, poder pensar cómo seguimos trabajando con estas otras instituciones, cómo seguimos trabajando al interior de la escuela y cómo seguimos trabajando con las otras instituciones que podemos las situaciones. Para cerrar, y no es más fuerte que yo, no puedo, Facundo, lo que se necesita no son gabinetes, son equipos de orientación. Digo, el gabinete es un espacio, lo que se necesita son profesionales que trabajen con las escuelas y articulen las escuelas, y también problematizar esta idea de resolución mágica de los equipos de orientación. Los docentes nos pasa mucho que hacemos una derivación a los equipos y pensamos que va a haber una solución mágica que nos van a traer, y no pensamos, bueno, cómo seguimos trabajando con estos profesionales, cómo venimos trabajando, cómo seguimos trabajando con los profesionales que abordan este tipo de problemas. No sé si, también yo creo que todos nos pasamos con los tiempos que utilizamos, pido las disculpas pertinentes, pero bueno, vamos al espacio de preguntas, creo que viene, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, muy interesantes tus reflexiones. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de la ronda de diálogo, a Gerardo, a Ana, Facundo y Marisa. Agradecemos también la presencia de participantes de otros países como Honduras y Colombia, y también participantes de diferentes provincias como Tucumán, Formosa, Jujuy, Misiones, Cava, Buenos Aires. Y también queremos agradecer la presencia de Esmeralda Arosemena de Troitinio, y a todas y todas muchísimas gracias. Previo a finalizar, quisiera darle la palabra a Sol, que va a compartir algunos de los comentarios que fueron surgiendo en el chat. Clara, ¿a quién le diste la palabra? A ver, porque no sé, André, Sol. a Sol, a ver si está por ahí, o si no, alguna de las chicas del equipo que quiera recuperar algunos de los comentarios. Hola. Te las leo. Dale. Hola, buenas tardes. Perdón, creo que se me había desconectado un minuto el internet, por eso no respondía. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Vamos a recuperar algunas de las preguntas. Por ejemplo, acá
Nos preguntan, ¿qué recursos creen que necesitamos en la escuela para apoyar a los estudiantes con los problemas personales y familiares? No sé si alguno de los expositores quiere responder, de los panelistas quiere responder. Sí, a ver, creo que los recursos que necesitamos son un montón y con estos recortes del presupuesto que señala el informe, evidentemente no van a llegar esos recursos. Creo que hay que impulsar estrategias creativas con los recursos que se tienen. Obviamente, seguir peleando por los mayores recursos, pero me parece que la escuela tiene recursos, las docentes tenemos recursos, y entonces, más que recursos, para mí la pregunta podría ser, ¿cómo utilizamos mejor y cuáles son las mejores estrategias de utilización de los recursos existentes sin dejar de seguir reclamando los recursos que faltan, ¿no? Por supuesto, pero cómo poder utilizar mejor, para eso me parece necesaria la capacitación, la formación, la articulación entre diferentes escuelas, entre la escuela y el centro de salud, el hospital más cercano, entre la escuela y el centro de protección de derechos, entre la escuela y organizaciones no gubernamentales que puedan estar trabajando estos temas y nos puedan ayudar. Entonces, digamos, esto también va a depender de cada región, cada escuela donde está situada. Digo, es un poco difícil, dado que hay compañeros, compañeras acá en el chat de toda Latinoamérica y de las diferentes provincias de la Argentina, pero digamos, cada uno desde su lugar debería tratar de pensar algún mapeo de qué organizaciones pueden conformar esta red de trabajo y cómo podemos optimizar el uso de los recursos para no superponernos, para trabajar conjuntamente. No sé si di respuesta. Sí, creo que sí está respondido. Ahora voy a leer algunos comentarios que se han ido repitiendo o que nos parecen de relevancia, que han surgido durante la exposición. Por ejemplo, Laura Córdoba nos comenta sobre el problema de la carga en CIMIDE, que es la falta de recursos humanos para realizar cargas diarias, que esto incluye varios campos. Y esta carga ahora recae en directores de escuela cuando no hay personal específico para realizarla. Otra persona, Telma Recarte, nos expresa su preocupación diciendo que es importante también brindar atención al agresor como a la víctima en los casos de violencia escolar. Telma también habla sobre las situaciones de bagatela, pero que es importante abordarlos desde un inicio para no convertirse en problemas donde tengan que intervenir otros actores fuera de la escuela, que tiene que ver mucho con esto que hablamos de la judicialización de estas situaciones. Y también Laura, respecto a lo que hablabas, Gerardo, expresa que ella también comparte tu mirada y se pregunta, más a modo de comentario, y creo que es una pregunta que le pueden surgir a todos, acerca de cómo se puede hacer para abordar la convivencia con la sobrecarga de escasos perfiles que conforman equipos territoriales, con la desaparición total de referentes jurisdiccionales en programas como la ESI. Bueno, tenemos varios comentarios también que nos recuerdan la importancia de la implementación de la ESI, que muchas veces no se está implementando como debería. Muchas gracias, Sol, y muchas gracias a todos y a todas. Que es necesario que generar estos espacios de intercambio y reflexión. Para finalizar, me gustaría volver a darle la palabra a Andrea y a Nora, si están por ahí. Bueno, gracias, Clara. Bueno, la verdad que un lujo esta mesa de invitados. Agradecemos muchísimo a Marisa, a Facundo, a Gerardo y a Ana su participación. Creo que acá pudimos conversar desde distintos niveles de intervención, ¿no es cierto? Porque, bueno, tanto Marisa como Facundo con una mirada muy integral desde la Defensoría, tratando de
generar esta articulación con el sistema educativo, pero con esa mirada federal y sobre todo también con la participación que le están dando a los chicos, las chicas y los adolescentes dentro de la DEFE. Ana, con toda su experiencia desde el ministerio y de tantos años y en el área de convivencia, que la seguimos con sus libros y con todos sus aportes para entender mejor las dinámicas que vos, Gerardo, comentaste sobre el tema del bullying. Bueno, eso tendrías que decirlo vos, Ana, porque si hablamos de bullying, yo creo que sí, porque es un término que, bueno, que todos entendemos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de bullying y por eso se sostiene ese término, pero es verdad que podríamos argentinizarlo, ¿no? Bueno, Eh, solo una cosita. Si bien sí, tiene razón Gerardo, y en su momento nuestra propuesta fue denominarlo acoso entre pares, la verdad que yo me arrepentí de esa denominación por la similitud con el acoso o el abuso sexual. Y Claro. hoy en día no es casual, y la verdad que vemos las leyes y tratan grooming y bullying como si hubiera una continuidad semática, casi como si fuera lo mismo, y hay que aclarar que bullying y grooming suenan parecidos, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces yo me arrepentí por eso, Ger, pero bueno, fue una de las cosas que más aprendió, pero hoy en día me parece un mal menor llamarlo bullying. claro. No, sí, esa diferenciación desde Chicos Net también la hacemos muy, muy tajante. Y bueno, y Gerardo con su experiencia ahora de todos los acontecimientos que está viviendo en la escuela también en este contexto, ¿no es cierto?, de situación que, bueno, que estamos con muchos retrocesos en temas de derechos y del tema de la ESI, ¿no?, que tanto nos importa. Nora, ¿estás por ahí Estoy también por aquí. para saludar? Estoy por aquí, bueno, para agradecerles a todas las compañeras especialistas que estuvieron en nuestra mesa y también a todas las personas que estuvieron siguiendo esta conferencia, que, bueno, entendemos que en el gran número de personas asistentes, muchas de ellas también son profesionales con mucha experiencia. O sea que me parece que aunque no pudo haber mucho diálogo por cuestiones de tiempo, es gente que tiene mucha experiencia en el sistema educativo, en el vínculo con los chicos y chicas, que entiendo que se habrán nutrido con el diálogo bueno, de gente tan capaz que tuvimos en la sala. Y los invito a todos a, bueno, a leer el documento de la investigación, a difundirlo, a seguir trabajando por los derechos humanos de los chicos y chicas, no haciendo un consuelo de la falta de recursos, siempre exigiendo, denunciando la falta de recursos. Las cifras que han dado desde la Defensoría del desfinanciamiento son gravísimas. Saben todos ustedes que nosotros denunciamos todas estas nuevas violaciones a los derechos de los chicos y este desentendimiento de parte del Estado del cumplimiento de los derechos de los chicos al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Entonces nosotros proclamamos seguir siempre en la lucha y seguir siempre trabajando, no dejar nuestra trayectoria militante, de seguir trabajando para tener espacios amplios, democráticos, cooperativos con nuestros chicos y chicas, sea dentro de las escuelas, sea en las organizaciones sociales, sea donde sea. O sea, la lucha por los reclamos, por los derechos y el acompañamiento permanente a los chicos y chicas. Así que bueno, ese es nuestro mensaje. Nos encanta también estar en una red, colaborando en una red latinoamericana, con nuestra investigación, con nuestra experiencia, con esta conferencia que la están viendo los otros compañeros de esta red. Y bueno, nos va a interesar muchísimo cuando estén todas las investigaciones de este sur global, ¿no? Ver este sur-sur, cómo estamos con las escuelas y con los derechos de los chicos. Así que bueno, solo nos queda agradecerles muchísimo la presencia a todos y todas. Y bueno, hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias, Nora y Andrea. Por último, en el chat le dejamos a todos y a todas disponibles el enlace al informe final y les mandamos un cálido saludo a todos y muchas gracias por participar. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.